En esta clase vamos a indagar acerca de los efectos de las obligaciones. Es un tema realmente muy importante. Vamos a ir viendo cómo las demás unidades desarrollan lo que hoy en forma esquemática vamos a compartir. Podríamos decir que los efectos de las obligaciones son las consecuencias jurídicas que para las partes se derivan de la existencia de esa relación jurídica obligacional. Toda relación jurídica produce consecuencias y a esas consecuencias jurídicas las llamamos efectos de las obligaciones. Algunos autores sostienen que cuando hablamos de los efectos, en realidad estamos hablando de aquellos derechos y deberes que el ordenamiento jurídico pone en cabeza o reconoce a cada uno de los sujetos de ese vínculo obligacional. Una primera pregunta que tenemos que plantearnos es entre quiénes se producen esos efectos o consecuencias jurídicas derivadas del nacimiento de la obligación. Y aquí vemos que cuando hablamos de los efectos de las obligaciones, como cuando hablamos de los efectos de las relaciones jurídicas en general, acudimos a un principio que es el principio de efecto relativo. Este principio de efecto relativo tenía una consagración expresa en el Código de Vélez-Sarsfield, en el Código Civil de Vélez-Sarsfield, en el artículo 503, y a pesar de que esa norma no se ha traspasado al nuevo Código Civil y Comercial, hay un silencio respecto de la aplicación explícita de este principio, la doctrina coincide en señalar que este principio de efecto relativo sigue teniendo una innegable vigencia en el régimen actual. La regla entonces es que en materia de obligaciones, estas solo pueden producir efectos entre acreedor y deudor y sus sucesores. Es decir, que la obligación solo produce efecto entre las partes. Las partes son, como ya sabemos, los sujetos de esa relación jurídica, el acreedor en el polo activo y el deudor en el polo pasivo. ¿Y a quiénes llamamos sucesores? Los sucesores son aquellos que suceden, que ocupan el lugar del acreedor o del deudor en la titularidad de ese crédito o de esa deuda, según esa sucesión o transmisión del crédito o de la deuda haya sido por un acto entre vivos o por efecto de la o causa de muerte. Como consecuencia de este principio de efecto relativo, que según el cual la obligación no puede producir efectos sino entre acreedor y deudor, la primera consecuencia sería sostener que una obligación contraída entre A y B no puede ni beneficiar ni perjudicar a terceras personas que resulten ajenas a ese vínculo jurídico obligacional. ¿A quién llamamos terceros? Llamamos terceros a aquellos sujetos que son ajenos, extraños a una relación jurídica entablada entre un acreedor y un deudor. Por aplicación de este principio, entonces, de efecto relativo, decíamos, esos terceros no pueden verse afectados ni en forma favorable ni en forma desfavorable por un vínculo obligacional que es extraño a ellos. Por excepción, y lo vamos a ver enseguida, la ley autoriza a que ciertos terceros en ciertas circunstancias puedan verse afectados por una relación ajena, en cuyo caso tendremos que distinguir la situación de aquellos terceros a quienes podemos llamar terceros interesados de la situación de los llamados terceros no interesados, porque según este tipo de terceros y según las circunstancias, veremos que hay supuestos legalmente previstos en los cuales están facultados para actuar e intervenir y fuera de ellos esta intervención no es factible. Los efectos de las obligaciones, si ustedes consultan en cualquiera de los autores en la bibliografía sugerida, vamos a ver que clasifican a los efectos de las obligaciones según un criterio en el que hay una relativa coincidencia. Este criterio de clasificación tradicional, en el que hay un alto consenso en la doctrina, por un lado distingue aquellos efectos que involucran al acreedor y por otro lado los efectos o consecuencias jurídicas que esa obligación provoca para el deudor.
Dentro de los efectos respecto del acreedor, tenemos que distinguir a su vez los llamados efectos principales de los llamados efectos secundarios. Los efectos principales son aquellos que el ordenamiento jurídico le reconoce al acreedor a fin de que obtenga la satisfacción de ese crédito, de ese derecho que tiene respecto de su deudor. A su vez, dentro de estos efectos principales, podemos subdividirlos en efectos principales normales y efectos principales anormales. Los efectos principales normales son aquellos que el ordenamiento jurídico le reconoce al acreedor a fin de que obtenga el cumplimiento específico de la obligación, es decir, aquello a lo que el deudor se ha obligado con ese acreedor. Y dentro de estos efectos principales normales, según la doctrina, tenemos tres hipótesis. La primera, la del cumplimiento voluntario, en la cual el deudor espontáneamente concurre y cumple con la prestación prometida a su acreedor. En segundo lugar, dentro de los efectos principales normales, tenemos a la ejecución forzada, es decir, aquellos derechos que el ordenamiento le reconoce al acreedor a fin de que venza, supere esa reticencia, esa negativa del deudor a cumplir en forma espontánea la obligación y acuda a los medios legales para vencer esa resistencia del deudor y así obtener el cumplimiento específico de la obligación. Pensemos que un vendedor vende un auto al comprador, tenemos un acreedor y un deudor, el objeto de esa obligación para el comprador es el comprador entrega la suma de dinero y el vendedor entrega el auto. Supongamos que el comprador abona el precio, pero la concesionaria vendedora no le entrega el auto objeto de la compraventa. Frente a la falta de ese cumplimiento espontáneo o voluntario, el ordenamiento le reconoce a ese comprador acreedor del auto el derecho a acudir a la ejecución forzada, que es acudir a los medios legales para que ese deudor le entregue el bien, el auto, al que tiene derecho. Una tercera opción es la ejecución por un tercero. Este efecto principal normal también se encamina a que ese acreedor obtenga el cumplimiento específico de la obligación, aunque en este caso acudiendo a un tercero y no al deudor para que este tercero despliegue ese comportamiento que el deudor no despliega en forma espontánea y voluntaria, con las consecuencias que luego veremos. Y por otra parte, dentro de estos efectos principales tenemos los llamados efectos principales anormales, que son aquellos a los que puede acudir el acreedor ante el fracaso o la frustración de ese cumplimiento específico de la obligación para obtener ya, en reemplazo de esa prestación frustrada, una indemnización sustitutiva, es decir, una suma de dinero que reemplace el valor, que compense el valor de ese objeto de la obligación que no ha podido obtener en forma específica. Decíamos que los efectos respecto del acreedor podían ser efectos principales, pero también efectos secundarios. Los efectos secundarios son aquellos derechos que el ordenamiento jurídico le reconoce al acreedor, no ya para obtener una satisfacción directa de ese crédito que tiene respecto de su deudor, sino como un modo de protección o tutela indirecta. Y dentro de este grupo de efectos o consecuencias jurídicas tenemos el ordenamiento jurídico le proporciona a ese acreedor el derecho a reclamar medidas de aseguramiento, de conservación, de protección de su crédito cuando vea que la cosa objeto de la obligación, por ejemplo, se encuentra en riesgo, o bien la posibilidad de entablar, de ejercer acciones protectorias del patrimonio cuando ese acreedor vea que su deudor está poniendo en riesgo ese patrimonio que es garantía del cumplimiento de las obligaciones, y en esos supuestos, con los requisitos que veremos oportunamente en las unidades que correspondan, podrá acudir y solicitar al juez alguna de estas medidas tendientes a proteger el patrimonio del deudor para de ese modo indirectamente proteger su crédito frente al mismo.
Pero decíamos que además de los efectos respecto del acreedor, esta clasificación, por supuesto, contempla aquellas consecuencias jurídicas que del nacimiento de la obligación se derivan para el deudor. En efecto, el deudor tiene un conjunto de deberes y de derechos o facultades que tienen su explicación en ese vínculo jurídico obligacional. Por un lado, todo deudor tiene el derecho de exigir del acreedor la cooperación necesaria cuando ésta sea indispensable para que ese deudor despliegue el comportamiento debido y por lo tanto pueda cumplir y obtener su liberación. Supongamos que el deudor tiene como carga la de entregar una suma de dinero o la de entregar una cosa, necesita que el acreedor concurra al acto de entrega al momento del vencimiento y de ese modo cooperar recibiendo ese bien objeto de la obligación. Pero además, otro efecto es que el deudor no solo tiene el deber de realizar el pago, sino tiene el derecho de hacerlo. Y en tercer lugar, tiene el derecho de, cumpliendo la obligación, obtener la extinción del vínculo y la consiguiente liberación de esa obligación respecto de su acreedor. Este criterio de clasificación tradicional, como les decía, ha encontrado un consenso aceptable en la generalidad de la doctrina. Sin embargo, el doctor Ernesto Guayar, querido profesor titular de nuestra cátedra, en su obra, en su libro, discrepaba, manifestaba una discrepancia respecto de un aspecto de esta clasificación que me propongo compartir con ustedes a efectos de reflexionar sobre estas postulaciones del doctor Guayar. El doctor Guayar parte de la misma base, sosteniendo que toda obligación, por supuesto, genera consecuencias jurídicas respecto del acreedor, y también coinciden que estos efectos pueden dividirse en efectos principales y secundarios. Pero dentro de los efectos principales, el doctor Guayar dice, solo puede considerarse efecto normal al cumplimiento de la obligación, porque solo el cumplimiento espontáneo y voluntario provoca la satisfacción plena del crédito a ese acreedor. En cambio, dice el doctor Guayar, todas las demás consecuencias deben incluirse dentro de los efectos principales anormales, porque no son el efecto deseable o esperado por el acreedor, a punto tal que frente a la falta de pago o cumplimiento espontáneo, tendrá ese acreedor que desplegar un esfuerzo para obtener el bien que le es debido o la indemnización sustitutiva. Por eso el doctor Guayar, dentro de los efectos principales anormales, ubica a la ejecución forzada, a la ejecución por un tercero y, por supuesto, a la indemnización sustitutiva que mencionamos en el criterio anterior. Respecto de los efectos para el mismo acreedor secundarios, aquí hay una coincidencia en los criterios de clasificación. Decíamos que son derechos que se reconocen no para la satisfacción directa, sino por la tutela indirecta, y también aquí hay una coincidencia respecto que tanto las medidas de aseguramiento, conservación o protección, así como las medidas protectorias del patrimonio, son efectos secundarios para el acreedor. Respecto del deudor, aquí también vuelven a coincidir. Se reitera que ese deudor, la situación deudora, se caracteriza por ese conjunto de deberes y derechos, el derecho a exigir la cooperación, el derecho a realizar el pago y, en consecuencia, el derecho de todo deudor a desobligarse y obtener, por tanto, su liberación. Los efectos de las obligaciones están regulados en el nuevo Código Civil y Comercial, concretamente en 2 artículos que compartimos para cerrar esta breve clase sobre los efectos. Dice el artículo 730, efectos con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor a emplear los medios legales para que ese deudor le procure aquello a lo que se ha obligado, la ejecución forzada. B, a hacérselo procurar por otro a costa del deudor, la ejecución por un tercero. Y por último, el derecho de todo acreedor a obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes ante el fracaso de las alternativas precedentes.
Por último, el artículo 731 está dedicado a los efectos de la obligación respecto del deudor, dejando establecido que el cumplimiento exacto de la obligación le confiere al deudor el derecho a obtener su liberación y el derecho a rechazar cualquier acción que el acreedor pudiera entablar en su contra. Tenemos aquí la bibliografía sugerida para los temas a desarrollar en esta bolilla y mi correo electrónico para cualquier consulta. Nos vemos en la siguiente clase con el resto del contenido de la unidad 4.